En este momento queremos invitarlos a que participen de nuestras redes, como siempre lo decimos, en este caso específico en nuestro Instagram, que es Sujetos de Derecho. Allí en la semana estamos teniendo conversaciones con profesionales del derecho, con periodistas acerca de esta visión de la pandemia, no solo de Argentina, sino también un panorama mundial. En este caso vamos a hacer un recorrido por esas entrevistas y las distintas visiones del coronavirus. Esta crisis que se radica en el COVID conlleva una serie de medidas empresariales relacionadas con la seguridad social en el sector de la hostelería que ha abocado una cifra histórica en el número de parados que no se recogían en toda la época democrática. Se está hablando en base a todos estos datos y en base a estadísticas y datos que van a preceder todo esto. Las consecuencias van a ser superiores a la crisis del 2008 que hubo con Lehman Brothers. En cuanto España depende mucho del sector servicios, del sector turístico, este parón para las aerolíneas, para los hosteleros, va a ser muy difícil de recuperar. O sea, una de las medidas que se han tomado económicas son el llamado ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Este expediente de regulación temporal de empleo se están acogiendo todos los empresarios del sector hostelero para aminorar en cierto modo el pago de cuotas de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que luego, a la vuelta a la aparente normalidad o futura normalidad, no van a poder seguir manteniendo esos trabajadores que temporalmente están en paro, que se supone que es temporal de empleo, pero luego pasarán, lo más probable, en un porcentaje muy elevado, se está hablando de hasta un 60%, pasarán al paro. Por lo tanto, estas cifras se van a duplicar prácticamente. O sea, son datos terroríficos. Eso para el sector empresarial y luego extrapolándolo al sector jurídico, debido a las medidas que se han adoptado, va a ser prácticamente igual de catastrófico. Es bueno declarar de que existe todo un plan desde el Ejecutivo en orden a ir identificando, en la medida que existen ciertas problemáticas, ir solucionándolo en torno a medidas sanitarias, cordones sanitarios, restricciones de la libertad y todo, ¿ya? La verdad de las cosas es que esta semana, incluso cuando nosotros también tomamos contacto la primera vez, Exequiel, han existido distintos cambios legislativos. O sea, de hecho, hoy día mismo, en la mañana, se publicó en el Diario Oficial acá en Chile, ¿cierto?, una nueva ley que regula todo lo que es el procedimiento en tribunales de justicia, en orden a establecer suspensiones de audiencia, establecer mecanismos, por ejemplo, de que puedan hacerse audiencias a través de estos medios electrónicos, o bien derechamente empezar a eximir a los usuarios, por ejemplo, que tengan que realizar trámites como la mediación en el caso de procedimientos laborales, o bien mediación en caso de materia de familia. Entonces, todo eso es bastante nuevo. Es una cuarentena que restringe ciertas comunas de Santiago y la idea, y como los focos de contagio están dentro de las comunas de Santiago, la idea es aislar esa población. Entonces, desde el punto de vista de las fases, las cuales también nosotros estamos como país, ¿cierto?, la idea fue generar, ¿cierto?, esta cuarentena dentro de las 4 comunas y viendo también cómo es el estado de avance de esto. Se ha descartado, por lo menos por el momento, ¿cierto?, la cuarentena total de todo el país debido a lo que implica a nivel de gasto esto. O sea, si que en el fondo nosotros tuviéramos una cuarentena total, implicaría, ¿cierto?, que el país tuviera que empezar a trabajar, ¿cierto?, con ciertas dotaciones, con ciertas racionalizaciones, y esa situación todavía no es, según las autoridades, pertinente de aplicar. Acá, por ejemplo, en Lima hay un lugar donde se vende ropa y, digamos, es el centro textil no solamente de la capital, porque incluso se lleva esa ropa al interior del país, que se llama Gamarra, el emporio de ropa de Gamarra. Es inmenso y son galerías, son cuadras enteras de edificios destinados a la venta de ropa. Y eso ha quedado completamente cerrado porque, claro, era un posible foco de contagio de coronavirus. Y así como se ha cerrado eso, se han cerrado otra cantidad importante de fuentes de negocio aquí en el país, y eso, por supuesto, ha desatado toda una preocupación en la población, que ahora ve que no tiene un ingreso diario
y se tiene que enfrentar a esta situación en la que les piden quedarse en casa. Entonces la preocupación va por ahí, no como, ok, me quedo en casa porque tengo miedo de contagiarme, pero a la vez, ¿cómo produzco? ¿De qué como? ¿Cómo genero ingresos a mi casa? Tengo cuentas que pagar, entonces ese es un poco el problema que tenemos aquí. Pero lo que preocupa es que el virus llegue a zonas mucho más alejadas, zonas donde, por ejemplo, te cuento, para llegar a un centro médico hay que tener horas. Claro. Igual pasa con los colegios, hay zonas que todavía en el Perú continúan muy abandonadas. En Loreto, que es parte de la Amazonía de nuestro país, es el segundo lugar con mayor caso de contagio. Y allí ya estaban viviendo una emergencia porque tenían una gran cantidad de personas contagiadas con dengue. La idiosincrasia del pueblo sueco es un pueblo muy poco demostrativo y muy cumplidor de las normas. Entonces, para darte cuenta que algo distinto pasa, yo hace ya casi 30 años que vengo. Tenés que agudizar el ojo. Y se nota la distancia, se nota que en los colectivos están trabadas las puertas de adelante. ¿Qué es lo que tiene de diferente Suecia que ha llamado la atención a distintos medios del país, del mundo, respecto al tratamiento del coronavirus? ¿Por qué ese tratamiento tan distinto? Mira, Suecia cerró sus fronteras hace poco recién y la cerró parcialmente. Pueden entrar los suecos y pueden entrar los residentes. Noruega y Dinamarca, que son parte casi de Escandinavia, sobre todo Noruega, cerraron las fronteras y hicieron todo muy parecido, si querés, a la Argentina. Ellos, hay un gran tratamiento y un cuidado muy importante de la economía. Aún así está sufriendo, ha habido un gran paro, en el sentido que, como dicen los españoles, ha habido muchos despidos. Entonces es un país, más allá de lo que se conoce, que socialdemocracia y el estado de bienestar, un país muy capitalista. Echaron a toda la... Ahora, vos pagás 50% de impuestos, los tenés porque tenés una buena cobertura social. O sea, nadie queda muerto de hambre. En eso funciona. Y la diferencia es esa, han mantenido mucho la economía hasta donde pueden, porque Volvo ha anunciado que sigue cerrada por un periodo más, que es una de las empresas más grandes, pero han tratado de mantener la economía. Entonces vos vas a un shopping, hay poca gente, algunos cierran más temprano, hay horarios escalonados, pero puedes seguir haciendo la vida que querés. Lo que han hecho en Singapur es distinto, si se quiere, a lo que pasó o lo que yo he leído de Argentina y en otros lugares. O sea, nosotros acá estamos conviviendo con el virus desde enero, desde hace ya casi 3 meses. O sea que es distinta la experiencia. Y acá ha habido siempre un tránsito con China muy, muy alto, ¿no? Miles y miles de turistas, pero aparte de negocios y demás. Con lo cual, cuando surgió el problema en China, inmediatamente iba a haber repercusiones en Singapur. Y la forma que se manejó al principio fue sinceramente asombrosa. Digamos, estábamos todos muy asombrados porque lograron contener la primer ola de forma sin prácticamente limitar las libertades de nadie. Lo único que se limitó era el tránsito con China y tampoco era total ese límite. Primero era nada más que la región de Wuhan, después se expandió. Y bueno, tenían este sistema armaron estos equipos policiales que investigaban a cada uno de los casos, identificaban a todos los contactos posibles con toda la gente de la cual se podría haber llegado a contactar y hacían cuarentena preventiva y bueno, la verdad que lo tenían muy bien controlado. Y se desbarató un poco la situación cuando afectó el virus a Estados Unidos y Reino Unido. Así que estamos ya en cuarentena y bueno, la gente están constantemente recalcándole a la gente que tienen que cumplir con este distanciamiento social. De todas formas, nuestra cuarentena es más flexible que la de ustedes, entiendo, porque podemos ir a hacer ejercicios, que creo que ustedes no tienen esa posibilidad. Los hospitales aquí no tienen el problema de saturación que tienen en Argentina en este momento, por 2 razones. Primero, porque todavía no hay tantos casos, y segundo, porque yo te había dicho que esto era un hub médico, o sea que venía gente de Indonesia y de Malasia a tratarse. Esa gente no viene más, porque está cerrada las fronteras hace un tiempo, con lo cual deja capacidad ociosa. El mismo gobierno ha reconocido que las condiciones de algunos de los barracas dormitorios eran inaceptables en términos de hacinamiento y en términos de limpieza. Ese grupo es un grupo no menor, estamos hablando de 500.000 de habitantes, 500.000 de trabajadores en un país de 5 millones.
sea, es un grupo inmenso de gente que está viviendo en esas condiciones. Y cuando, claro, en cuanto prendió el virus en esas condiciones, se expande en forma inmediata. Entonces lo que están haciendo es, a los grupos, están testeando masivamente a los trabajadores, y están diferenciándolos y clasificándolos y desplazándolos a los que están sanos a otros espacios. Uno de esos espacios, porque no tienen muchas opciones, es estas casas flotantes. Las casas flotantes en realidad lo que son, creo que son dos, como si fueran plataformas en las cuales, como si fueran estas plataformas petroleras, pero en realidad es para tener trabajadores específicamente para la construcción marítima y demás, que pueden albergar a cientos de trabajadores.